Ya, ahí estamos. Ya, entonces José nos propone este ejercicio para aplicar derivación implícita y en segunda derivada. En realidad, justamente hoy día tenemos un ejercicio con segunda derivada que es muy largo, así que qué bueno que nos comenta esto. Ya, entonces para hallar la primera derivada, recordemos, vamos a derivando implícitamente, que lo que significa es derivar respecto a x a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Eso es lo que significa derivando implícitamente. Entonces, derivamos respecto a x todo esto y vamos a derivar respecto a x el 1, ¿ya? Este caso va a ser el caso fome, este de acá. Ujú. Bien, entonces acá vamos a separar por la propiedad de la suma, ¿cierto? Entonces vamos a tener la derivada del primer término. Bueno, esto lo vamos a ir haciendo de forma larga, ¿vale? Y luego la del segundo caso, para ir identificando. Entonces vamos identificando acá que vamos a utilizar derivada de la potencia, ¿cierto? Vamos a utilizar la derivada de la potencia, que la sabemos, ¿cierto? Y cuando queremos decir que la sabemos, vamos a escribir por aquí al ladito. Entonces la derivada respecto a x de x a la n, recordemos que era n por x a la n menos 1, ¿cierto? Es decir, que en otras palabras, bajarle el exponente y esto se mantiene y el exponente se le resta 1. La segunda parte de esta suma es la derivada respecto a x de una función y a una potencia. Es decir, yo tengo una potencia y una función, por lo tanto la regla de la cadena mezclada con la potencia. Entonces aquí vamos a colocar eso, regla cadena más potencia. Entonces, ¿qué significa la regla de cadena más la potencia? Que en el fondo íbamos a ver como una potencia nomás y lo de adentro lo íbamos a derivar con cadena, ¿cierto? Y bueno, la de acá es la derivada de una constante, que esta es fome. Igual voy a colocar aquí constante. Ya. Entonces, el primer caso por la potencia, entonces tengo 2 tercios, x, 2 tercios menos 1 sería menos 1 tercio, ¿cierto? Más, ya, y el segundo término, entonces aquí era donde utilizábamos regla de la cadena, ¿cierto? ¿Y qué era lo que nos decía la regla de la cadena? Que vamos a derivar esta función respecto a lo que le compete, que sería y, por la derivada de lo adentro, que es de y de x. Igual, y la derivada de 1, que es una constante, sabemos que es 0. Entonces, el primer término lo mantenemos. Y vamos a derivar esto. Entonces, la derivada de esta función respecto a y, bueno, esta cumple como la de acá, ¿cierto? 2 tercios de y menos 1 tercio, perdón. De y de x, 0. Ya cualquier duda, ¿cierto? Confusión ahí en algún paso, no olvide mencionar o hacer alguna señal al respecto. Entonces, estamos derivando esta función respecto a y, ¿cierto? Entonces, utilizamos la misma forma de la potencia que el anterior. Y luego la regla de la cadena, que sería la derivada de adentro. Entonces, ahora nos queda despejar respecto a esta cosa, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar, oh, perdón, que de y de x, vamos a separar el tiro. Entonces, esto lo vamos a pasar restando. Nos va a quedar menos 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Y todo esto sobre este término, ¿cierto? Y a la menos 1 tercio. Ya, eso. Entonces, de todas formas, lo podemos transcribir como producto, como deseen. Entonces, ¿esto cómo nos querían? Nos querían menos 2, 3, raíz Q. Bueno, así lo vamos a colocar, ¿ya? Es decir, el negativo lo vamos a pasar hacia abajo. Lo podemos poner como raíz cúbica o como un tercio. No sé cuál es. Vamos a dejarlo como raíz cúbica para no confundir, ¿ya?
Entonces raíz cúbica, y lo de acá exactamente, vamos a reescribirlo entonces, nos va a quedar 2 tercios, y esto exactamente lo mismo, entonces la raíz cúbica pero de i, ¿cierto? Ya, entonces sí vamos a juntar en solo una expresión, que debería ser una fracción. Entonces tenemos el primer caso con la raíz cúbica de x, ¿ya? Por el inverso multiplicativo de esta, ¿cierto? Eh, ya, entonces ahora podemos reducir algunas cosas. Entonces vamos a tener menos la raíz cúbica de y sobre la raíz cúbica de x. Entonces podemos seguir reescribiendo esta cosa. De esa forma, ¿cierto? Nos fuimos bastante lejos, parece. Entonces, de y de x, en este caso, ¿cuánto fue que llegamos por allá? Menos la raíz cúbica, entonces de y sobre x. O que esto también es equivalente a esto como exponente fraccionario solo en el caso de que queramos ver la segunda. Ya, ya, entonces hallamos la primera. Queremos hallar la segunda derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la segunda derivada? Derivando esto. Entonces, vamos a derivar esto y en este proceso nos daremos cuenta que nos van a quedar nuevamente por regla de la cadena algunos de y de x, ¿cierto? Y como el de y de x ya lo conocemos, que es esto, lo vamos a reemplazar en esta expresión para obtener la final. Ya, Eso es entonces, como el paso más que más trabajo requiere, po. Así como exactamente. colocarlo de nuevo, así. Porque finalmente esta es la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer es derivar respecto a x esta cosa. Sí, y creo que se reduce finalmente más a un trabajo algebraico, finalmente, ¿no? Ya, entonces vamos a derivar esta expresión. El menos, no hay problema con el menos, ¿cierto? Sabemos que lo podemos sacar. Ya, un tercio. Ya, entonces, ¿cómo vamos a derivar ¿Cómo se derivaría esta expresión, chicos? Con la cadena, po. Con la cadena nuevamente, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, vamos a tener la cadena, ¿cierto? Todo esto lo contamos como cualquier cosa nomás, en el fondo, ¿cierto? Por la misma cosa de la potencia. Y luego, cuando en la segunda parte de la cadena tenemos que derivar lo de adentro, en la derivada de lo de adentro, ahí vamos a tener un cociente, ¿cierto? Ya, aquí vamos a continuar hacia abajito, desde aquí. Entonces tenemos menos, perdón. Ya, entonces, ¿cómo derivaríamos esto por la cadena? Bajo el exponente, esta cosa queda igual. Al exponente se le resta 1, entonces quedaría menos 2 tercios por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Y ahora todo esto, digamos, va en un paréntesis por el menos que nosotros sacamos. Si usted lo deja adentro, les van a quedar aquí, ¿cierto? Digamos, al menos en el primero, así que va a ser equivalente. Y para esta segunda parte, entonces aquí vamos a aplicar regla del cociente. Ahora, para aquellos que se han unido últimamente y queden con dudas acerca de la derivación implícita, recordemos que como y es una función que depende de x, cada vez que nosotros derivemos y respecto a x, en vez de describirlo de alguna forma, tratar de calcularlo, simplemente va a ser de y de x, que es lo que queremos buscar. Entonces va a ser como, digamos, una incógnita, por así decirlo, y despejar respecto a este término para poder encontrarlo, ¿cierto? Si finalmente eso fue lo que hicimos en el paso anterior, teníamos un de y de x por ahí y lo guardamos hasta el final. Aquí, ¿cierto? Ese de ahí, que quedó aquí, después factorizamos y despejamos para poder determinarlo. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de la derivación implícita. Ya, entonces, vamos a tener exactamente lo mismo acá, ¿no?
por... Ya, y la derivada acá respecto a el cociente. Entonces, nos va a quedar el denominador al cuadrado. Siempre partíamos con el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces, el numerador como es y, lo vamos a expresar nomás como de y de x, ¿cierto? Menos, al revés. Entonces, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de x respecto a x es 1, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a escribir al tiro. En el caso nuevamente de que queda duda aquí, ¿quién es ese 1? Es de x respecto a x. Entonces, y esa cosa es 1. Ya, entonces reexpresamos. Tenemos un tercio. Ah, perdón, este es 2 tercios, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿qué nos queda? Vamos a separar, ¿ya? La resta. Entonces, vamos a separar, digamos, en esta primera expresión menos la segunda con el denominador en común. Entonces, vamos a tener x de y de x sobre x. Bueno, en el fondo aquí sabemos que estas cosas se van a simplificar. Bueno, el cuadrado, perdón. Se van a simplificar, ¿cierto? Es menos. Y la segunda expresión, y sobre x cuadrado. Entonces, nuevamente continuamos. Eh, entonces, aquí nos quedó de y de x, todo sobre x, ¿cierto? Menos esta cosa. Entonces, ahora, este término de acá, nosotros lo conocemos, porque es la primera derivada y nosotros ya la obtuvimos. Ah, voy a quedar corto espacio nuevamente, entonces vamos a colocar aquí. Reemplazando, que de y de x nosotros ya lo encontramos, y que ya ni me acuerdo cuánto era, a ver. Eso, ¿cierto? Entonces, menos y sobre x, todo a la 1/3. Entonces vamos a reemplazar eso ahí. Oh, ahí sí, quiero mover el menú de esta. Ya. Entonces reemplazamos y tenemos entonces menos 1/3 y sobre x a la menos 2/3. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? En el numerador, aquí vamos a hacer también la transformación en un instante, ¿ya? Como estamos dividiendo por aquí, entonces este x lo vamos a ver como x sobre 1, así que lo vamos a multiplicar por 1 sobre x. ¿Ya? Así, digamos, vamos a transformar la división de fracciones en inmediatamente solo un cociente. Entonces, este es nuestro numerador, era 1/3 por el inverso entonces de esta fracción, que sería 1 sobre x, menos, y la segunda va a quedar igual. Entonces, aquí lo que se hizo fue transformar esta fracción de fracciones inmediatamente solo en el producto de invirtiendo el denominador, ¿cierto? Continuamos. Entonces tenemos menos 1/3 y sobre x a la menos 2/3. Entonces en este paréntesis se puede reducir algo, ¿no? O podemos ingresar esta cosa hacia adentro. Sí se podría, pero no serviría de mucho, la verdad. Ya, entonces, ¿cómo ingresaría este término hacia allá? Ahí podría sacar los negativos igual, ¿o no? Ah, tienes razón. De hecho, muy buena acotación. Pero vamos a dejarlo y los vamos a factorizar. Entonces, si factorizamos por menos, ¿cierto? Se me van todos los menos, muy bien. Y este de aquí. Entonces, si queremos ingresar este de x aquí, este,
está fuera de la raíz cúbica y queremos ingresarlo, entonces recordemos esa propiedad de potencia, o en este caso de raíces, ¿cierto? Que si yo tengo ya la raíz enésima de cualquier cosa y tengo un número fuera, ¿cierto? Vamos a colocarle x. Y ese x yo lo quiero ingresar a la raíz, recordemos que se ingresa pero elevado a n, ¿cierto? Entonces me queda la raíz enésima de a por x a la n. ¿Por qué? Porque esto y este se sale y me queda el x afuera, ¿cierto? En el fondo es lo mismo. Por lo tanto, si quiero ingresar este x, lo puedo ingresar al cubo, a la raíz cúbica. Entonces, x cubo por x me queda x a la cuarta. Entonces, aquí me va a quedar x a la cuarta. Y posterior a eso, ¿qué más se podría factorizar por alguna cosa? Me parece que sería solo para que se reduzca la expresión más que para alguna facilidad algebraica. Así que digamos que con esta expresión parece suficiente. Estaba difícil. Yo ¿Mm? tuve harto rato, o sea, es por lo de los exponentes, las raíces. Sí, exactamente. Pero que bueno, igual, mira, de hecho, uno de los últimos ejercicios hoy día de la clase es la segunda derivada de una derivación, usando derivación implícita ya la segunda derivada de una cosa. Así que una buena forma de calentar el motores para hoy. Bien, chicos, entonces, eh, hallar. Bueno, halla la derivada de la siguiente función, utilizando, estamos, derivación implícita. Y Nicolás, estaría bien, estaría igual de bien dejarlo expresado con exponentes que con raíces. Ah, por supuesto que sí, son equivalentes, ¿sí? Generalmente cuando transformamos a exponentes, más que nada es para utilizar la regla de la cadena, con la regla de la potencia combinada, ¿cierto? Si bien las raíces sabemos que la podemos derivar directamente con alguna sustitución o la regla de la raíz, con la de la potencia, ¿cierto? Con exponentes negativos y la regla de la cadena parece que es más fácil dependiendo de la función que esté dentro de la raíz, pero es una cosa de gusto finalmente, ¿ya? Con cuál uno se siente más cómodo, etcétera. Así que estaría igual de bien. Bien, entonces vamos a hallar la derivada de la siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de x más raíz de 1 más x cuadrado. Entonces todo esto de acá es el argumento del logaritmo natural. Y utilizando regla de la cadena, ¿cierto? Y entonces estos son ejemplos, digamos, más que ejercicios, entonces los vamos a desarrollar para que se considere la forma de. Entonces vamos a usar regla de la cadena. Entonces, nada que ver derivación implícita aquí, pues regla de la cadena, perdón. Estoy confundiendo. El ejercicio de recién me confundió. Entonces, este primero era para utilizar regla de la cadena, tanto para diferenciar cuando lo utilicemos con logaritmo natural y con logaritmo de una base distinta a e. ¿Ya? Porque nosotros ya habíamos establecido las dos derivadas. Entonces, usando regla de cadena, y también vamos a recordar y recordando que la derivada respecto a x del logaritmo natural de x era 1 sobre x, ¿cierto? Y eso nosotros fue una de las primeras que estuvimos probando por definición. Entonces ahora es parte de nuestro formulario. Por lo tanto, la derivada respecto a x de f de x va a ser la derivada de toda esta función. Entonces, si utilizamos regla de la cadena, tenemos una suma acá en su interior, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Pero era la derivada de la función de afuera por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Entonces, la derivada de lo de afuera, vamos a derivar el logaritmo natural, que sabemos que es 1 sobre x, pero en nuestro caso, en vez de x, es toda nuestra expresión que va en el argumento. Es decir, es 1 sobre x más la raíz de 1 más x cuadrado por, y aquí sí tenemos la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x más la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces nuestro denominador se conservará.
y vamos a ver qué sucede con este lado. Bueno, entonces aquí separamos por la suma, ¿cierto? Vamos a tener la derivada de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. Esta vez vamos a escribirlo. Perdón, más. Entonces aquí utilizando, eso es lo otro ahí. Pues, utilizando regla de la suma. Entonces aquí separamos por la suma en el fondo. Argumentando ahí como corresponde. Y la de la segunda expresión. Entonces pasamos a la derivada de este más la raíz. Primer término se va a conservar. La derivada de x respecto a x, esa la conocemos, ¿cierto? Es 1 más. Y tenemos la derivada de la segunda expresión. Entonces aquí tenemos la derivada de una raíz. Entonces aquí aplicamos nuevamente la que sabemos, ¿cierto? Y regla de la cadena también. Entonces va a ser la derivada de la raíz y por la derivada de lo adentro. Entonces, ¿cuál es la derivada de la raíz? 1, 2 de la raíz, ¿cierto? Y lo que hay en el argumento de nuestra raíz se conserva por la derivada de lo de adentro de la raíz. ¿Lo vamos a escribir o lo vamos a expresar nomás? ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? La derivada de 1 es 0 más la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Sí? Entonces, aquí nos saltamos ese paso de anotar, pero esta es la derivada de lo de adentro. Cuando hablemos de lo de adentro y lo de afuera, estamos recordando, ¿cierto?, esas formas de expresar las derivadas en base a la función, a la compuesta, ¿cierto? Identificando la compuesta para la regla de la cadena. ¿Y qué nos queda ahora? Reducir nomás. Entonces se nos van los dos. Entonces tenemos x más la raíz, ¿cierto? 1. Y en esta segunda expresión vamos a tratar de juntar todo. Entonces, si queremos, cuando me refiero a juntar todos, porque si tenemos una suma de un entero o un real con una fracción, mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Entonces, el único denominador que tenemos, x cuadrado, y entonces el primer término, como es 1, obviamente es equivalente al denominador, más, y aquí nos quedó solo el x, ¿cierto? Nos quedó solo el x. Ya, entonces ahora vemos si tenemos suerte, parece. Podemos simplificar todo, el numerador y el denominador de la fracción que corresponde ahí. Así es que esta es la derivada respecto a f de x, ¿cierto? Tenemos que es 1 sobre la raíz de 1 más x cuadrado. Qué entretenido cuando pasa esto de que sirve de algo simplificar. A veces después de un arduo trabajo algebraico llegamos a expresiones que ni siquiera se reducen. Ya, entonces este era el primer caso a mostrar el logaritmo natural, ¿cierto? Y la diferencia recalca principalmente en esto, en que conocemos su derivada y es bastante sencilla. Y entonces ahora vamos a ver el caso de log de a de x. Es decir, cuando no es base e o no es logaritmo natural. Entonces, como ejemplo, consideremos la función g de x y lo definiremos como el logaritmo de 2 más el seno de x. Entonces, si no tiene base, es porque ahí de forma invisible, ¿cierto? ¿Qué hay? Un 10. Entonces, recordemos las propiedades del logaritmo, que si no se señala explícitamente su base, es 10.
Bien, de la misma forma entonces, usando, vamos a decir cadena, R cadena, regla la cadena, y recordando que la derivada del logaritmo de base A de X era 1 sobre X por el logaritmo natural de la base. ¿Ya? Ok, bien, nosotros creo que habíamos puesto como producto, pero es exactamente lo mismo. Bien, entonces tenemos la derivada respecto a X de toda nuestra expresión. Entonces, regla de la cadena, derivamos lo de afuera, sabemos que la del logaritmo de base 10, en este caso sería parecido al logaritmo natural, 1 sobre el argumento por, entonces, 1 sobre el logaritmo natural de la base. Bueno, esto lo podemos juntar en realidad en una expresión, eso nos da más o menos lo mismo. Por regla de la cadena, entonces, la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Es decir, la derivada respecto a x de lo de adentro de la función, que es 2 más seno de x. Entonces vamos a continuar acá. Entonces tenemos 2 más seno de x, esto multiplicado con el logaritmo natural de 10. Voy a dejarlo así para no escribir tanto nomás. Por, bueno, acá distribuimos por la suma, ¿cierto? Entonces aquí, usando la regla de la suma, vamos a colocar eso para no tener que escribirla, usando la regla de la suma de derivadas. Entonces se distribuye la derivada de la constante 0 y la derivada de seno de x es coseno de x. Por lo tanto, la primera, cierto que se nos anula, no nos va a importar mucho. Y ya estará g de x, ¿sí? Entonces la derivada de g de x, vamos a tener coseno de x sobre 2 más seno de x, todo por logaritmo natural de 10. No se puede reducir de ninguna otra manera. Ya, entonces, hemos ilustrado un ejemplo en el cual diferenciamos logaritmo natural, logaritmo de una base de un número real, ¿ya? Y notamos entonces que la diferencia recalca principalmente en esta expresión, ¿cierto? En el 1 sobre el logaritmo de la base que le vamos a añadir en diferencia de si es del logaritmo natural. ¿Ya? Digamos, en eso se reduce esta aplicación. Bien, entonces con eso ya podemos dedicarnos a derivación implícita. Hemos visto una cantidad suficiente, me parece, de ejemplos de regla de la cadena, bueno, siempre y cuando se pueden proponer otros, obviamente, pero más o menos de un estilo diverso, digamos, de funciones que deberían permitir tener una idea para poder efectuar otros ejercicios. Entonces, de derivación implícita, aquí vamos a recordar que en el libro Stewart era el 3.5 como capítulo, y si no me equivoco 3.6 o 7 en el Thomas. Pero estos ejercicios que vamos a ver nuevamente están de este capítulo 3.5 del Stewart, que justamente es derivación implícita. Entonces de aquí he escogido algunos ejercicios que parecían interesantes por la combinación de las propiedades que se deben aplicar en la solución de este. Entonces uno de ellos era el ejercicio 17, que nos pide hallar la derivación implícita, la derivada implícita de esta función. Entonces tenemos la raíz de xy igual a 1 más x cuadrado por y. Y queremos hallar la primera derivada de y respecto a x.
Bien, entonces, derivando implícitamente, o bien en vez de escribir esto, uno puede escribir derivando respecto a x a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, a ver, lo vamos a escribir mejor. La derivada entonces del primer caso, este primer caso vamos a colocarlo como bueno, así que les gusta más. Pero lo dejamos como raíz, lo dejamos como, bueno, bajar con los exponentes un medio. Y la suma. Entonces aquí regla nuevamente de la suma, ¿cierto? En este caso, regla de la suma. Y acá, cadena. Ya, si derivamos el primer término, entonces tenemos baja el exponente, lo demás se mantiene, le restamos 1, entonces un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada de lo de adentro. Igual, acá vamos a distribuir por la suma, ¿cierto? Si distribuimos por la suma, tenemos la derivada de 1 más la derivada de 1 más x cuadrado. Entonces aquí nuevamente hay que distribuir. Nada que ver. Solo el segundo término. Entonces aquí tenemos un producto, ¿cierto? Bueno, sabemos que la derivada de la constante es 0, o la derivada de un número, ¿cierto? Y en este caso también quedamos dentro. Entonces, vamos a identificar mejor. Bueno, en estos ambos casos tenemos productos, ¿sí? Entonces, producto. Y en el caso cuando vamos a derivar, bueno, en este caso x cuadrado, este y, así que no va a haber ninguna doble cadena todavía. Estamos bien así. Bueno, el primer término, la primera parte del término se conserva. En el segundo, entonces, aquí vamos a utilizar el producto, lo vamos a dejar dentro de este paréntesis. Entonces, en este caso, vamos a obtener el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, cuando es producto, recordemos que es más, al revés. Y por la derivada de x, que es 1, eso lo vamos a escribir al tiro. Igual, entonces este se nos fue a 0. Y acá también tenemos producto. Entonces acá tenemos producto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar el primero sin derivar por la derivada del segundo, más, al revés, el segundo sin derivar por la derivada del primero. ¿Ya? Entonces, producto, ahí está el producto que se me menciona arriba. Ya vamos a reescribir estas cosas para que se parezca en un poco. Entonces acá la vamos a dejar por raíz cuadrada en el denominador, ¿cierto? Como es negativo, de aquí 1. Entonces aquí nos quedó x de y de x. Entonces sabemos que esto vamos a tener que factorizarlo en algún momento. Aquí nos quedó simplemente y. Aquí también nos va a servir este término. Y tenemos la derivada de x cuadrado respecto a x, que sabemos que es 2x, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir aquí por orden alfabético. 2x. ¿Ya? Entonces el último término, que era y por la derivada de esto, lo reescribimos. Aquí por si acaso, esto es eso. Y lo reorganizamos de forma alfabética simplemente por algo de orden, ¿ya? Bien. Entonces ahora nos queda nada, ¿cierto? Distribuir nomás. Entonces acabamos de distribuir el primer término.
¿Con qué objetivo? Con el de reunir los de y de x a un mismo lado para poder factorizar por él. Entonces tenemos x, 2 raíz de x, factor de qué, de y de x, justamente, más, tenemos y sobre 2 raíz de x, igual, lo de allá. Y entonces este lo vamos a hacer hacia este lado, ¿cierto? Y vamos a factorizar inmediatamente. Entonces nos va a quedar, oh, disculpen, x, factor de 2 raíz de x. Entonces este va a pasar restando menos, y nos queda solo x cuadrado, factor de y de x. Entonces ahí, nuevamente, ¿qué fue lo que hicimos? Juntamos los términos semejantes, ¿cierto? Para este lado. Igual, Si lo juntamos todo al principio, o sea, al inicio, si se junta todo, no hay todo, ¿no es cierto? ¿cómo? Si se juntan todos los términos desde el inicio, no hay problema. No habría ningún Ah, problema. ¿hacia un mismo lado de la igualdad? Ujú. Sí, podría ser Igualarlo también. así. O sea, sería más o menos lo mismo, porque uno lo iguala a todo, por ejemplo acá, igual a 0, y después igual tendría que factorizar para despejar respecto de y de x, entonces Ujú. esto tendría que devolverlo después en algún momento a este lado. Sin embargo, sería exactamente lo mismo, creo. Dejando de X y después todo se pasa al lado. Claro, habría como un paso menos o un paso más, creo, pero más que eso no habría diferencia, supongo yo. Bien, entonces este se conserva y este pasa negativo, ¿cierto? Bueno, nuevamente ahí, cada vez que hablemos de pasar, estamos asumiendo que es el inverso, ¿cierto? Ya sea aditivo o bien multiplicativo. Abusamos del lenguaje por la mala costumbre nomás. Bueno, entonces tenemos nuevamente fracciones y estamos operándola con números, bueno, asumamos real, a pesar de que sea una variable. Entonces, mínimo como múltiplo de eso para poder juntar todo de una manera más razonable. Entonces, el denominador es el único que tenemos, ¿cierto? El primer término, como ya lo tiene, se mantiene, menos, y el segundo término, como está sobre 1, hay que multiplicarlo por todo esto, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2, x cuadrado, raíz de x. Igual, entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el denominador? El único que hay. Entonces, este asumimos que está sobre 1. Entonces, este está igual, ¿cierto? Y este de acá, como debemos amplificarlo por todo el denominador, nos va a quedar 4xy raíz de x. Entonces ahora este pasa dividiendo, ¿cierto? O bien, aquí multiplicamos por el inverso multiplicativo de este, ¿cierto? Lo cual se traduce en que quedará dividiendo en el otro lado. Ya, entonces, en vez de pasarlo dividiendo, vamos a pasarlo inmediatamente como el inverso multiplicativo. Es decir, esta de acá va a pasar al revés multiplicando, ¿cierto? Ahí no estamos saltando, digamos, ese paso. Ajá. A ver, ¿se podría factorizar por alguna otra cosa? No, creo que no. Bueno, entonces se nos van algunas cosas, menos mal. Y eso nomás creo, que aquí se puede factorizar por x, ¿cierto? Sin embargo, en el denominador por y. No parece hacer una mayor diferencia. De todas formas, se puede. Entonces, acá me quedo y factor de 4x raíz de x menos 1. Y acá abajo nos queda x factor de 1 menos 2x raíz de xy. Y eso sería eso. Claro, parece que ya no se podría reducir.
Bueno chicos, dudas, consultas de lo que hemos hecho hasta ahora para continuar entonces, sino con el ejercicio de derivación implícita. Entonces, como resumiendo, derivación implícita no es nada más que hallar la derivada de una función que estaba expresada de forma no explícita, es decir, que no tenemos separadas las y de las x, o las f de x de las x, ¿cierto? Por lo tanto, uno derivaba toda esta igualdad o toda esta expresión para luego despejar la derivada de y respecto a x de la expresión resultante. Y como señalamos en el ejemplo propuesto ahí, notamos, ¿cierto?, que para hallar la segunda derivada de una función utilizando derivación implícita, derivamos de forma implícita la primera, y luego para la segunda es solo derivar el resultado anterior y reemplazar la primera derivada, ¿cierto?, como lo vimos. Entonces, para aquellos que ya están cursando ecuaciones diferenciales, como comentaban el otro día, derivación implícita es lo que más utilizan. Bien, el otro ejercicio era el número 19 y nos daba la función e a la i por coseno de x igual a 1 más el seno de xy. Entonces vamos derivando implícitamente. De esta forma, esto cierto, escrito lo mismo, ya vamos a escribirlo de otra forma. Entonces, derivando respecto a x a ambos lados de la igualdad, entonces obtenemos bueno, en este caso solo vamos a expresar en primera instancia. Ahí, cuando paso de sen a sin, por favor no me hagan caso, es una mala costumbre que tengo. Pero sabemos que el sin y el sen no son lo mismo. Solo que diré escribir una y no las dos. Pero bueno. Notemos que tenemos producto, en este caso, ¿cierto? Y además acá hay una regla de la cadena. Y en este caso tenemos suma, y acá tenemos regla de la cadena. ¿Cierto? Y en la regla de la cadena, cuando derivemos lo de adentro, vamos a tener otro producto. Bien. Entonces, derivamos por regla de la cadena, en este caso, o sea, por producto, perdón, nos quedaría el primero, lo vamos a expresar ya, mejor para asegurar. Entonces aquí vamos a decir regla del producto. Por ahí para cuando estén estudiando si les sirve de algo. Y entonces recordemos que era, vamos a dejar el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos seno de x, más, al revés, ¿cierto? Entonces el segundo sin derivar por la derivada del primero. Entonces lo vamos a dejar expresado. Igual. Bueno, acá vamos a distribuir la suma. La derivada de 1 más la derivada de seno de xy. Entonces esto de acá nos va a quedar igual. Por seno de x más coseno de x por... Ya, y esta cosa, ¿cómo nos debería dar acá? Entonces aquí... perdón. Aquí cadena, ¿cierto? ¿Y por qué cadena? Y no llegar y derivar la exponencial porque y es una función que depende de x. Si fuera e de x, ahí hay que llegar y reemplazar la derivada nomás. Pero como estamos derivando algo que está elevado a una función que depende de x, por eso siempre se utiliza la regla de la cadena.
Ya, entonces, para ese tipo de cosas siempre hay que recordar que y es f de x, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué vamos a tener acá si derivamos? Si derivamos esta cosa, ella misma, que es fome, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería la derivada de y respecto a x. Bien, por el otro lado, la derivada de 1, 0, ¿cierto? Así que esa vamos a poder decirle aquí inmediatamente 0. Entonces vamos a tener la derivada de el seno de x, y que como vimos, regla la cadena, ¿cierto? Entonces la derivada de lo de afuera, que sería coseno de x por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener un producto. Y recordando nuevamente que y es una función, por eso que es un producto, ¿cierto? Y no sale como constante. Bien, entonces... nos queda esta cosa. Bueno, entonces lo de acá va a quedar todo igual. Ya, no importa, hay que escribirlo nomás. Todos estos productos, ¿cierto? Igual, el coseno no, queda igual. Pero acá. Entonces tenemos este producto de x por y. Entonces va a ser el primero sin derivar por la derivada del segundo término, más al revés, que sería y sin derivar por la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Exactamente por el mismo argumento ahí arriba. Derivada de x respecto a x es 1. Y ahora vamos a distribuir en este lado para poder juntar los de y de x, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer junta. Entonces, queremos juntar el de y de x, da lo mismo en cuál de los dos lados, ¿cierto? Pero vamos a juntarlo acá, por lo tanto vamos a distribuir inmediatamente y organizar donde corresponde. Ya, entonces nos va a quedar coseno de x por e a la y, ¿cierto? Y este de acá, como si lo cambio va a pasar negativo, ¿cierto? Entonces vamos a tener el x antes. Entonces, x por coseno de x. Y todo eso factor de y de x. Entonces aquí factorizamos por de y de x este término y este término, ¿cierto? Y considerando que este usamos su inverso aditivo, ¿cierto? Es decir, pasó hacia el otro lado. Continuando con nuestro uso del lenguaje. Y la segunda distribución acá, entonces tenemos coseno de x por y, entonces vamos a reorganizarlo nuevamente, y coseno de x solo por algo de alfabético, menos, porque este es positivo, entonces va a pasar a negativo, e a la y seno de x. Entonces ahora solo pasa dividiendo y ya estamos. Cuando no tenemos dobles fracciones en esta cosa, no parece complicar mucho el asunto, la verdad. Y lo de acá, entonces tenemos el coseno de x por e a la y. Esto generalmente en realidad uno coloca la exponencial adelante también por algo de orden nomás. Pero no es indiferente. Vamos a respetarlo para que no se vea feo. Y coseno de x. Entonces notamos, claro, aquí no hay nada de términos comunes, por lo tanto la expresión es irreducible. Bueno, al parece irreducible. Sí, así es, María. Bien, chicos, ¿alguna pregunta nuevamente? ¿Alguna duda que vaya quedando por ahí en el camino? Va a haber una mezcla, sino con polinomio.
Ahora, en el caso de que alguien necesite mirar atrás, me avisa. Ya. Y otros. Entonces, este otros es porque estos no están del libro, pero parecían interesantes. Entonces tenemos 1 y a la quinta, x al cuadrado más seno de y cuadrado por x igual a 2x. Como siempre estuvimos haciendo ejemplos fome así como de x cuadrado nomás, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede con algo más grande. Entonces, identificando nuevamente, tenemos esto ahí, ¿cierto? Reglas de la cadena. Aquí también. Vamos a atender la pregunta. Entonces, Nicolás nos pregunta, recuerda que había una forma para derivar polinomios, creo que era con Bernoulli o algo así. Ah, claro. Ya, pero nuevamente se están adelantando. Sí, claro, hay algunas formas directas, digamos, que probablemente vamos a ver después, digamos. Como se nota que algunos ya han mirado ecuaciones diferenciales. Y entonces tenemos funciones de x, recordemos que lo y son funciones dependientes de x, entonces aquí siempre hay involucrada entonces alguna especie de regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, derivando respecto de x, bueno, vamos a decir entonces nuevamente implícitamente. Entonces, implícitamente, ¿qué sería entonces? Ya, el primer caso tenemos un producto, ¿cierto? Ya, derivamos todo nomás. Entonces, vamos a separar por la suma en el primer caso inmediatamente. Entonces tenemos el seno de y cuadrado por x. Ya. Esta de acá es la única fácil, parece. Entonces, acá notamos que tenemos productos y dentro del producto este es con cadena, ¿cierto? Ya. Entonces, hacemos el primero directamente por regla de cadena. Ya. Si el primero derivado, si derivamos el primero por regla de la cadena sería la derivada de la y a la quinta, como y depende de x, pero y lo que me decía la regla de cadena es que cada función la derivamos respecto a su variable, ¿cierto? Entonces esta respecto a y por de y de x. Entonces este término siempre va a aparecer ahí y es lo que vamos a tener que despejar en algún momento. Ya, entonces esta fue la derivada solo del primero, por el segundo sin derivar, más, y ahora al revés, el y sin derivar por la derivada del x cuadrado respecto a x. Entonces este como depende ya de x, por eso no se usa cadena, ¿cierto? Y aquí nuevamente, por si acaso aquí, cadena. Ya, y acá nuevamente cadena, ¿cierto? Vamos a dejar como un paréntesis todo el primer término, más el segundo término también lo vamos a expresar así, ya por algo de orden nomás. Ya vamos a aplicar directamente la regla de cadena primero, al tiro. Entonces, la derivada del primero, entonces tenemos la derivada del primer término y notamos que tenemos que utilizar sí o sí cadena. Entonces, la derivada de la función de afuera, que sería la derivada del seno, que es coseno, lo de adentro se conserva, que es el y cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de y cuadrado, respecto a x. Pero como y cuadrado es una función en base a y, aquí se aplica la regla de la cadena. Entonces, me va a quedar respecto a y por de y respecto a x. Acá, por x, ¿cierto? Porque recién derivamos solo el primer término, por el segundo sin derivar, por x, más, ahora, el primer término sin derivar, que sería seno de y cuadrado, por la derivada de x respecto a x, que es 1. Vamos a ver las preguntas. ¿Haría falta escribir el de y de x en cada término? O sea, el diferencial que corresponda. Ah, claro.
justamente en el primer paso, si se dieron cuenta, aquí no lo distribuimos. Ahora, ojo, porque me salgo un poco de la pizarra para este intertanto. Recordemos que el de derivar algo, digamos una función o lo que sea, respecto a x, recordemos que se nota de esta forma. Y lo que yo derivo lo coloco acá. Si lo que yo derivo es una función que naturalmente uno escribe la más fácil, f de x, y que como aquí uno siempre recuerda que y es f de x, ¿cierto? Entonces, por eso que a veces uno lo escribe esto como eso, y que esto es equivalente a colocar el y al ladito. Exactamente lo mismo todo esto. ¿Ya? Entonces, por eso uno escribe siempre como de y de x, pero lo que quiere decir es la derivada de la función respecto a x. Entonces, cuando nosotros derivamos todo algo, entonces si yo ya tengo una función f de x y yo la derivo, yo no le pongo de y de x, porque ese de y ya está acá. Yo lo que le pongo es derivo. Es como una aplicación más. Digo, esta función yo la voy a derivar. Entonces, sí, esto deriva respecto a esta variable. ¿Y qué cosa derivo? Lo que está acá. O todo lo que sea que está aquí. ¿Ya? Entonces, por eso acá en el primer caso arribita, cuando derivamos implícitamente todo, solo derivamos respecto a la variable, todo lo de acá y todo lo del otro lado de la igualdad. Entonces acá separamos la suma. Ese fue el paso que yo me salté, que digamos en vez de derivar todo esto junto, derivamos por separado este, más la derivada de este, igual a la derivada de este. ¿Sí? Y ahí después entonces uno tiene que reconocer cuál es la aplicación de cada término. Acá hay un producto de dos cosas, pero sabemos que y es una función que depende de x. Por lo tanto, siempre cuando yo derive un y que no esté solito, digamos que no esté y elevado a 1, sí o sí vamos a usar regla de cadena, que en el fondo significa derivar esta función respecto a y por d y de x. Y esto siempre va a aparecer. Y no se me va a eliminar porque es lo que vamos a necesitar eh, después distribuir, ¿cierto? Y todo esto, bla, 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 para resolver esta ecuación y despejar respecto de este término de y de x. Entonces, cada vez que derivemos un y de algo que no sea y solito, nos va a aparecer este de y de x. Y de hecho, si está solito el y, inmediatamente va a ser de y de x. Aquí no pasó tampoco. Ah, sí, bueno, no pasó. Bueno, quizás en algún otro ejemplo sucede eso. Ya, entonces me he perdido ahora. Ah, ya. Este de acá era también producto de cadena y ese es el que estamos escribiendo acá. ¿Cierto? Entonces lo que nos faltaba ahora era la igualdad y la derivada de acá. Derivar 2x fome porque la potencia. Entonces le baja el 1 y me quedan 0, entonces se me va el x y esto me queda 2 nomás en el fondo. Derivada de 2x, 2. Bueno, hay muchas formas de argumentar esta misma derivada, ¿cierto? La otra es que yo le saque el 2 como constante y derive x que es 1, entonces 2 por 1 es 2. Exactamente la misma forma. Y entonces ahora derivamos esto. Continuando, el primer paréntesis. Entonces, derivamos esta función respecto a su variable, entonces utilizamos la regla de la potencia, es decir, baja el exponente y a este exponente le quito 1. Entonces me queda 5i a la cuarta. Oh, perdón. Por este término que dijimos no desaparece, el de i de x. X cuadrado. Entonces, vamos a, solo nuevamente por organizar aquí, vamos a colocar el x cuadrado antes para ordenar alfabéticamente. Más, entonces, nuevamente acá se puede derivar esto, ¿cierto? No hay ningún problema. Si derivamos x cuadrado respecto a x, la potencia, ¿cierto? Es decir, baja, me va a quedar 2x. Entonces vamos a tener 2x y a la quinta, nuevamente para organizar de forma alfabética, más acá. Entonces aquí nuevamente vamos a querer organizar. El x va a ir primero, ¿cierto? Por algo alfabético nomás. El x va a ir primero, luego aquí lo que nos quede con el y al final vamos a colocar el término del coseno nuevamente por algo de orden. Derivemos lo del medio. Si derivamos y cuadrado respecto a y, por la potencia nos quedaría 2i, ¿cierto? Entonces le vamos a colocar el 2 adelante, el i después, el coseno de i cuadrado, y este término lo vamos a dejar al final, el de i de x. O sea, es exactamente lo mismo que está aquí y que está acá, solo que lo hemos distribuido de otra forma. Más, ahora el segundo término, 1 por esto, este va a ser sencillo, ¿cierto? Nos queda simplemente el seno de i cuadrado. Y todo igual 2.
Ya, súper. Porque no hay fracciones, entonces no debería ser tan compleja esta cosa. Términos semejantes, entonces ahora, ¿dónde hay que identificar? ¿Dónde están los de I de X? Aquí y acá. Entonces, si llegamos hasta aquí y no nos pasa que hay ningún de I de X porque hicimos claramente algo mal. ¿Ya? Recordemos que es parte del propósito de la derivación implícita. Entonces, una vez que lo hemos identificado, vamos a factorizar en base a este término. Entonces tenemos 5x cuadrado y a la cuarta más, me apuré, 2xy coseno de y cuadrado. Todo esto entonces es factor del de y de x. Y en el otro lado, entonces tenemos 2 menos, le vamos a pasar este, sostenedor. Y el seno de y cuadrado. Entonces ahora simplemente, por lo tanto, este término que despejamos, ¿cierto? Lo vamos a simplificar, es decir, este dividiendo. O pasa como inverso multiplicativo. Entonces era 5x cuadrado y a la cuarta más 2xy coseno de y cuadrado. Muy bien.